Un cordial saludo para todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En esta oportunidad les vamos a mostrar cómo trabajar con Link utilizando Visual Studio 2010 y mediante acceso a una base de datos SQL Express, SQL Server Express. Entonces vamos a abrir aquí el Visual Studio, el cual tenemos minimizado. Damos clic en Archivo, Nuevo y a continuación escogemos un proyecto y le damos un nombre. Vamos a llamarlo en este caso Link Project de tipo aplicación de consola y le llamamos Link, porque ese link se escribe con Q, Link Project. Le damos clic en Aceptar y nos está creando el proyecto. Mientras que eso pasa, vamos a darle clic en la pestaña Datos y vamos a hacer la conexión con el servidor de base de datos, aunque ya en la parte inferior nos dice que la creación del proyecto se ha realizado correctamente. Entonces lo que hay que hacer es ir aquí donde dice datos, eh, y le decimos nueva conexión de consulta, siguiendo el esquema anterior. Entonces seleccionamos motor de bases de datos, que en este caso sería SQL Express, SQL Server Express. Utilizamos autenticación de Windows, le damos clic en conectar. Ya que estamos conectados, hay una opción aquí que dice explorador de servidores y aquí en la conexión de base de datos podemos decir crear una nueva base de datos de SQL Server. Aquí tenemos que especificar el nombre del servidor. Como estamos trabajando localmente, va a ser localhost o esta máquina, que vendría a ser lo que acaban de ver por pantalla. Y la base de datos la vamos a llamar database. Le damos clic en aceptar. Ese es el nombre de la base de datos. Una vez que se haya creado la base de datos, damos clic acá y vamos a crear una tabla. Esa tabla la vamos a llamar cliente, que tiene un ID. Vamos a manejar todo como si fueran caracteres, que no permita valores nulos. Y vamos a decir un email, que también sea un varchar de 50 y que no permita valores nulos. Le damos clic en guardar. Es una tabla sencilla. Vamos a llamar cliente. Le damos clic en aceptar y ya tenemos la tabla creada. Podemos cerrar aquí, cerrar acá. Ahora lo que tenemos que hacer es darle clic en ver explorador de soluciones y en explorador de soluciones vamos a darle clic aquí, botón derecho, agregar un nuevo elemento y entre el nuevo elemento que vamos a agregar vamos a darle clic aquí donde dice datos y en datos vamos a decir clases de link to SQL y lo eh, vamos a llamarlo cliente DC de data context. Le damos clic en agregar y a continuación lo que nos va a pedir es seleccionar las tablas de la base de datos que queremos relacionar. Entonces le decimos aquí explorador de servidores, o mejor abramos este que está para este lado. Siempre se cierra, pero lo abrimos. Aquí tenemos la tabla cliente y simplemente la presionamos y la arrastramos hacia el panel derecho y nos debe aparecer por pantalla la tabla y todos sus campos. Ahí está. Le damos clic en guardar y saben que esa tabla no hay nada almacenado. De momento no hay nada almacenado. Ahora aquí en el explorador de soluciones nos vamos al programa principal y recuerden que eso lo llamamos cliente DC Data Context. Entonces vamos a decirle que eso sea un Data Context igual a new cliente DC Data Context. Aquí hemos instanciado
una clase del tipo cliente DC Data Context, y en la parte de arriba vamos a crearnos un cliente, vamos a decir new client, o sea new cliente, perdón, y vamos a añadir pues el ID. En este caso vamos a decir que sea un número de documento de identidad y un email que va a ser un email válido, aunque debería verificarse que sea un email válido, admin@empleocolombia.com.co. Esto se ve mejor por buenas prácticas inyectarlo aquí en el constructor, en lugar de tener que escribirlo aparte como hemos hecho, inyectarlo en el constructor. Entonces, al hacerlo de esa manera podríamos prescindir, vamos a ver si sí, voy a comentar, y al parecer no existe un constructor que reciba estos dos parámetros como argumento. Tendríamos que revisar dentro de las clases la forma de sobrecargar el constructor para que reciba los argumentos, pero eso lo vamos a hacer en unos instantes. Entonces aquí asignamos un ID y asignamos un email para el cliente que acabamos de agregar, que acabamos de crear. Ahora lo que tenemos que decir es data context client o cliente insert on submit, y vamos a insertar pues el cliente C, que es el que tenemos. Y por último dc.submit changes. En este caso estamos insertando un cliente. Entonces vamos a escribirlo acá. Primero estamos insertando un cliente. Entonces, como aquí vamos a hacer más operaciones, lo recomendable sería encerrar todo esto dentro de un try catch, de tal manera que si sucede un error podamos tener controladas las excepciones y podamos tener controlado todo el proceso. Entonces aquí decimos catch, aquí decimos exception x, y vamos a decir por pantalla pues console.writeLine x to string. Muy bien, entonces, o mejor dicho, no escribamos eso, sino mejor lo siguiente: se presentó un error en la inserción. Ahora lo que sigue, inserciones con C, se presentó un error en la inserción. Ahora lo que vamos a hacer después de ese try catch es mostrar quiénes realmente fueron insertados en la base de datos. Entonces, primero que todo, estamos insertando un cliente. Ahora, después de esto, pues ya no vamos a insertar, sino que vamos a buscar. Entonces, como es buscar, decimos buscamos a un cliente. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Lo decimos así: var resultados es igual a from s en data context, o sea, data context del cliente, data context del cliente, where, vamos a decir, eh, where s.id sea estrictamente igual, o sea, equals a 15.370.900. En caso de que eso funcione, entonces vamos a decirle que seleccione lo que acaba de obtener. Ahora decimos un for each. Ese for each
va a ser var resultado en la lista de los resultados posibles. Entonces nos va a decir console.writeLine va a mostrar el resultado, va a mostrar su ID, a continuación separado por punto y coma, concatenado con el resultado punto el email. Y a continuación, luego de terminar todo, vamos a decir console.readKey. Si todo esto funciona, le damos clic en guardar, nos vamos a la versión release y le damos clic en play. Entonces nos va a insertar un cliente y luego va a buscar el cliente que insertó. Y aquí dice que se presentó un error en la inserción, vamos a ver. Vamos a colocarle aquí console.readKey. Muy bien. Si le damos clic en play, nos dice que se presentó un error en la inserción. Lo que no sabemos es exactamente cuál es el error, entonces por eso, para ver el error, tenemos que decir esto tiene una opción que dice message, x.message, le damos clic en play, tenemos un error, pero mire lo que nos dice. No se pueden ejecutar operaciones create, update o delete en table cliente porque no tiene una clave principal. Ok. Entonces es un error en la definición de la base de datos. Tan sencillo como irnos aquí a mostrar orígenes de datos, aunque no es necesario. Nos vamos aquí mejor al explorador y aquí en el ID le podemos dar una propiedad para que sea aquí, va a tener que volver a crear la tabla. Él tiene una opción, no lo quiero hacer por SQL porque es un poco pesado para mí. Mejor vuelvo y creo la tabla, agregar nueva tabla. Entonces el ID, tipo de datos, entonces aquí nos dice diseñador de tablas, conjunto descripción, disperso, intercalación. No debe permitir valores null, primero que todo. Y debería ser del tipo entero. No, no puede ser entero, sino que va a ser varchar de 50. Y aquí el email va a ser varchar también de 50. No puede permitir valores nulos. Y aquí él tiene una opción, establecer como clave principal. Le damos clic en guardar y le vamos a llamar cliente. Listo, ahora que ya está, lo vamos a cerrar aquí y vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Nos dice que no tiene una clave principal. Ustedes dirán, pero ¿por qué si ya lo acabo de arreglar? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Aquí en el explorador de soluciones, vamos a darle aquí ver, explorador de soluciones. Este cliente DC lo tengo que eliminar. Cliente DC, entonces lo voy a eliminar. Y aquí nuevamente lo que hago es que lo creo, le digo agregar nuevo elemento y lo voy a llamar así. El mismo nombre que tenía. Perdón, cliente dc.dbml. Le damos clic en agregar y nuevamente pasa como en la ocasión anterior, nos va a solicitar la tabla, entonces la agregamos aquí, le damos clic en guardar, ahora aquí en la X para cerrar, y si volvemos al programa principal, le damos clic en play,
no nos ha aparecido ningún error y nos mostró 15.370.900, dos puntos, admin@tuempleocolombia.com.co. Es decir que nos insertó adecuadamente el cliente. Entonces, ¿qué seguiría después de esto? Lo que seguiría después de esto sería lo siguiente. Paso 3, que sería actualizar un cliente. Y el paso final sería eliminar un cliente. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar un cliente? Pues buscamos el cliente. Lo mismo que hicimos antes. Var, vamos a decir aquí resultados, podemos reutilizar la variable que teníamos antes, igual from s indice del cliente where, decimos where s.id s.id equals 15.370.900, 15.370.900, seleccione S, selecciona S, exactamente. Entonces aquí como que hay un problema y fue que pusimos un punto y coma adicional, ya lo tenemos. Entonces es tan sencillo, aquí en vez de decirle resultados, vamos a decirle aquí resultado, pero entonces si colocamos resultado, nos va a decir que hay un error, hay que volverlo a declarar. Ponemos todo esto entre paréntesis y le colocamos first, para que solamente retorne el primer resultado que encuentre. Y aquí, ¿qué pasó? Aquí es ID. Y este resultado, pues pongámosle mejor un underscore para diferenciarlo de cualquier otra variable. Y aquí es equals. ¿Listo? ¿Y qué queremos cambiar? Vamos a cambiarle el email. Entonces ya está. Resultado punto email, le va a cambiar de nombre. De email, ya no va a ser no va a ser admin, sino que va a ser ofertas arroba tuempleocolombia.com. Listo, entonces lo que tenemos que hacer aquí ahora es colocar el punto y coma y decir dc that cliente that insert, yo creo que aquí hay una opción, insert at submit, mejor dicho, tenemos dos opciones, podemos decir aquí dc that cliente that, y aquí hay una opción que dice, vamos a ver si la encuentro, debe decir update. Dice update, no lo encuentro. Unión. Una de estas opciones está. Insert. Si mal no estoy es modify. Modify. Vea, delete and submit. Insert and submit. Bueno, no lo encuentro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle delete and submit. Vamos a borrar a quién? Al resultado. Entonces lo que estamos haciendo aquí, jaja, básicamente es aquí borramos el resultado. Y luego aquí decimos que lo inserte. Insert on submit y va a agregar el resultado modificado. Esa es una forma de actualizar. Entonces aquí en esta línea estamos borrando lo que se encontró. ¿Sí o no? Luego actualizamos el email y lo volvemos a insertar. Tenemos que hacer un cambio. Aquí esta línea la voy a comentar porque no puedo ingresar dos veces el mismo cliente porque se nos va a repetir la clave primaria.
Entonces esta línea, como ya lo habíamos insertado en la primera ejecución, ahora lo que tenemos que hacer es comentarla. Vamos a darle clic en guardar. Y si todo funciona, vamos a ver el cliente con la misma cédula, pero con distinto email de contacto. Mírenlo, ahí está. Ahí lo agregó. O sea, ahí está sin modificarlo. Falta que lo modifique. Vamos a ver. Si aquí le digo, voy a estas dos líneas que están acá, las voy a comentar. Vamos a seguir obteniendo lo mismo. Vamos a seguir obteniendo lo mismo. Pero, si invertimos el papel, si pasamos el número 2, cierto que está aquí, lo copiamos y lo pasamos después del número 3. Estamos cambiando el orden en el cual se efectúan las operaciones y seguimos obteniendo el mismo resultado. Entonces lo que significa es que aquí en la línea 3 tenemos que decir dc cliente submit delete, aquí es submit changes, aquí dc porque no está guardando los cambios, submit changes. Bien, ahora sí. Ya no nos está encontrando el cliente como tal y nos espera simplemente un ente. Entonces vamos a invertir nuevamente todo al orden en el cual estaba, porque es natural que no nos muestre nada, porque lo que hicimos fue eliminar el registro. Si lo hacemos en el orden en el que venía, ya no nos va a mostrar nada porque eliminó el registro. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? La secuencia no contiene elementos, entonces debemos de hacer lo siguiente. Descomentamos lo que teníamos comentado al principio, es decir, insertamos el cliente, luego mostramos los datos de ese cliente tras hacer una búsqueda y por último actualizamos el cliente. Mejor dicho, aquí lo que estamos haciendo es eliminar el cliente. Miremos aquí si es verdad. Y sigue apareciendo con el mismo email, pero en la parte superior. Pero si le damos en el explorador de soluciones, le decimos mostrar datos de la tabla, nos dice que no hay nada en la tabla, o sea que efectivamente lo eliminó. O sea que ahí no quedó nada. Muy bien, o sea que aquí estaríamos cumpliendo con el paso cuarto. Con el paso 4, que sería eliminar un cliente. Este sería eliminar un cliente. Y el paso 3 sería este, cambiando estas líneas. Aquí en lugar de, bueno, aquí lo vamos a eliminar. Aquí lo vamos a eliminar, y hay que repetir dc.submit submit changes. Entonces así aquí decimos submit, pero bien escrito, submit changes. Y este resultado aquí necesitaba un underscore más. Y lo mismo que acá, un underscore adicional. Bueno, y aquí quitamos este comentario. Entonces, esto sí es actualizar un cliente. Aquí primero lo buscamos y obtenemos el primer resultado. Una vez que lo encontremos, lo eliminamos y remitimos los cambios a la base de datos. Y luego lo que tenemos que hacer es cambiar los datos y volverlo a insertar. Y por último, aquí vamos a eliminar el cliente.
Pero para que no nos elimine el cliente y no nos quede la base de datos vacía al final, entonces vamos a omitir el paso de la eliminación, vamos a mostrarle los datos que están en la tabla, vamos a decirle eh, mostrar datos de la tabla, pues está vacía. Si le damos clic en play, damos clic en enter, se presentó un error, no se puede agregar una entidad que ya existe. Volvemos a ver los datos de la base de datos, le decimos aquí en mostrar datos de la tabla y nos dice que no hay nada. Entonces queda como tarea hacer un pequeño cambio, para que actualice el cliente. Es que el cliente se actualiza de esta manera, cambiando aquí este dato, aunque, y en lugar de eliminarlo, él debe tener una opción de actualizar. Lo que pasa es que no lo encuentro. Vamos a ver. Insert, join, order, select, single, skip, take, where. Debe estar un poco más arriba, pero ya los miré todos. Debe estar un update. No. Voy a volver a mirar. Miramos. Contains. Aquí sería delete. Ya lo tenemos. Pues entonces si no está aquí en cliente, pues debería estar aquí. This is the update. Dispose. Execute. Refresh. Este sería refrescar. Yo la verdad no lo encuentro. Entonces una opción sería dejarlo tal como estaba. Vamos a ponerlo como estaba. Delete el resultado. Y luego insertar el resultado. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí lo estaría cambiando. O en su o en el peor de los casos, que uno tenga demasiados problemas, puede decir cliente eh, auxiliar y le decimos que esto sea igual a new cliente y bueno, pues entonces básicamente vamos a decir aus cliente.id pues va a ser igual a quién, a lo que hayamos obtenido en ese resultado doble underscore da id y el aus cliente da email pues va a ser el nuevo email pues, que le vamos a especificar al usuario. Entonces lo seleccionamos, lo pegamos acá, punto y coma, entonces esta línea ya desaparece. Entonces eliminamos aquí el cliente, luego creamos un cliente auxiliar y luego lo insertamos. Vamos a ver si esta vez sí nos funciona. Le damos clic en play. Muy bien. Si mal no estoy, ahí espera que ingresemos un enter. Y se presentó un error en la inserción, no se puede agregar una entidad que ya existe. Bueno, aquí el error es porque no nos está eliminando el cliente. El cliente debería eliminarlo aquí. Debería eliminarlo aquí. Y como tal, no lo está eliminando. Entonces esa parte la vamos a dejar para un video posterior, para ya no extender mucho el caso, para no extender demasiado el caso, pero debe ser un error minúsculo que quizá ya nuestros seguidores hayan notado. Hasta el mejor cazador se le escapa la presa, pero básicamente es un error de clave primaria que no permite hacer una doble inserción, pero lo que no alcanzo a comprender es por qué si aquí yo elimino el resultado, o sea, lo que encontré lo elimino. No debería pues por qué
mostrar ningún tipo de error. Ahí lo ingresa perfectamente. Si en este momento, nos vamos aquí al explorador, creo que no lo puedo ver en este momento, sí, explorador de servidores, si en este momento revisamos la tabla, ya debe haber insertado algo. Mírenlo, ahí está. Ahí insertó el cliente con ID 15370900 y su correo asociado. Si le doy clic en Enter, ¿qué es lo que seguiría dentro de este caso? Actualizar los datos. Vamos a ver. Se presentó un error en la inserción, no se puede agregar una entidad que ya existe, o sea que no está eliminando como tal. Vamos a darle aquí en... Debe tener una opción de refrescar, explorador de soluciones, le damos aquí botón derecho, mostrar datos de la tabla, y aquí se lo eliminó. Bueno, posiblemente es algo que no alcanzo a ver en este momento, pero ya recapitulando, insertamos el cliente, luego buscamos el cliente insertado y lo mostramos por consola, luego actualizamos los datos del cliente, de esta manera. Lo que hago es buscar el cliente que quiero actualizar, lo elimino y posteriormente creo un cliente auxiliar al que le asigno los datos correspondientes y vuelvo y lo inserto. Y por último, elimino el cliente con los datos solicitados. Entonces, prometemos anexar la versión corregida de este pequeño impasse a través de un enlace en el video. Un enlace en la parte inferior para que descarguen ya el proyecto completo. Es algo, no sé, es un pequeño error en tiempo de ejecución que no lo alcanzo a ver. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Esto ha sido todo y les deseamos muchos éxitos. Entonces cerramos la solución y salimos del Visual Studio 2010. Entonces sayonara y gracias pues por su atención. Hasta una nueva oportunidad.